Este radioteatro está realizado con voces de inteligencia artificial por completo. Que lo disfruten. Capítulo 7. El contexto no podía ser más aterrador. Absolutamente todos los componentes que se necesitan para una película de horror se habían hecho presentes en Juan María Gutiérrez. Una noche de invierno lluvioso, calles desoladas, aullidos de dudosa procedencia a lo lejos, y algunos muy cerca. Cada tanto se apreciaba algún que otro tiro de alguna pistola o revólver, y para rematar, muertos vivientes por doquier acechando en cualquier esquina, atentos a la captura de los incautos que aún huían espantados después de haber logrado escapar de la masacre en la sociedad de Fomento. Uno de estos incautos era Clarisa, una de las compañeras de curso que organizaba aquellas fiestas que servían para recaudar plata para los viajes de egresados, misma fiesta que se fue directamente al infierno hacía muy pocos minutos atrás. Con su ropa hecha jirones por los intentos fallidos de los muertos por capturarla, la chica huía sola por las húmedas calles del barrio. Aunque ella no era oriunda de aquella localidad, Clarisa se manejaba más que bien por los distintos recovecos de la urbe. La agitación en su pecho le pedía por favor que se detuviera un rato para poder descansar y recobrar el aliento, y fue cuando se detuvo, que cayó en cuenta que estaba enfrente de la avenida principal de Gutiérrez, misma que pasaba por el costado de la gran fábrica de parafina. Para su desgracia, Clarisa vivía en otro barrio y a esa hora de la madrugada ya no andaba ningún colectivo, por lo que las circunstancias ameritaban a tomar decisiones rápidas. Enseguida se acuerda de la comisaría. Bajo aquellas eventualidades, aquel lugar era el más obvio para pedir ayuda ante la monstruosa situación que estaba viviendo. Más tranquila, por decirlo de algún modo, Clarisa volvió a correr con dirección a la plaza principal de la localidad, en la cual en una de las esquinas se hallaba el destacamento policial. A lo lejos se podían ver algunos de esos seres de ultratumba caminando de manera tambaleante, como si estuvieran muy borrachos, pero con algunas excepciones, a algunos les faltaba un brazo. Otros se arrastraban por falta de su parte inferior y hasta incluso algunos caminaban con la cabeza colgando apenas sostenido por músculos y tendones que se exhibían a la luz de las iluminarias. Utilizando algunos de los árboles que había en la plaza, la joven asustada se refugia en uno de ellos intentando no llamar la atención, y desde aquella posición intentó observar hacia la comisaría. Algo no andaba bien, las luces en la comisaría estaban apagadas y hasta algunas parpadeaban como si estuvieran averiadas. Aquello no le dio una buena sensación a Clarisa, pero igual tomó la determinación de acercarse, pensando que quizás se habían quedado sin luz por culpa de la lluvia incesante. Haciendo grandes zancadas, pero lo más silenciosa que podía, Clarisa cruzó toda la plaza con gran sigilo hasta que logró llegar a la entrada de la comisaría. Lo primero que confirmó fue que efectivamente las luces no andaban y que la puerta principal estaba abierta de par en par, dejando entrar algo del agua de lluvia empujada hacia adentro por la brisa fría que agravaba la condición climática. Las alarmas de atención se le dispararon en su mente cuando empezó a pisar los primeros pedazos de vidrios en el piso. El miedo le decía que se fuera de ahí inmediatamente, pero la razón la convenció en que se quedara ya que no tenía más a dónde ir a pedir ayuda, por lo que decidió apostar por que haya alguien en aquel desastre. Hola, necesito ayuda por favor. Dijo en voz baja, no muy convencida de lo que hacía. Nada, pero nada de nada, un silencio sepulcral que solo se interrumpía por el arrullador sonido de la lluvia en el exterior y los lejanos aullidos guturales de los muertos. Paso a paso Clarisa siguió introduciéndose en la comisaría hasta que llegó a la mesa de recepción. Por la oscuridad que había, la joven asustada no se había dado cuenta de la abundante cantidad de sangre, hasta que apoyó su mano en el mueble de madera y sintió aquel líquido viscoso en sus dedos. Enseguida Clarisa retira su mano de ahí y se lo acerca a su rostro para ver mejor qué era eso, pero el inconfundible olor hemático la terminó de convencer. Ese sitio no era seguro y además estaba desolado, nadie la ayudaría. Con una gran desilusión en su cara, Clarisa dio media vuelta para salir de la comisaría, pero en la puerta de la misma había un muerto que miraba hacia la nada. Horrorizada, la joven quiso gritar, pero se tapa la boca ella misma con ambas manos ahogando el grito para no llamar la atención, ya que parecía que el zombi no se había dado cuenta de la presencia de ella en el interior del destacamento policial. La pregunta era, ¿dónde ir ahora? Si la única salida estaba custodiada por aquel nefasto ser, pero dicen que el miedo potencia los sentidos, y Clarisa logró sentir una fría brisa que provenía del pasillo interior de la comisaría, a lo que la chica imaginó que alguna ventana o puerta trasera estaba abierta por lo que podría escapar por ahí. Clarisa sabía que cada paso que podría advertir al muerto debido a los vidrios rotos esparcidos por el suelo,
pero la suerte no estaba muy de su lado que digamos, ya que la oscuridad del lugar no le dejaba ver muy bien en dónde estaban los pedazos de cristal, haciendo del piso un campo minado que en donde se pisara mal todo se terminaría. Lentamente la chica retiró las manos de sus labios y abrió sus brazos no solo para mantener la estabilidad al moverse con lentitud, sino también para tantear las paredes ya que el interior de la comisaría era aún más oscuro. Clarisa apenas tenía control de su cuerpo, el miedo y el frío hacía temblar cada músculo de su ser, cada paso era un suplicio, cada respiración una agonía, no solo tenía que estar pendiente de dónde pisaba sino que también debía vigilar qué hacía el muerto que había quedado como custodio en la entrada de la comisaría. La fortuna de la chica parecía no querer mejorar, de la nada y sin previo aviso, otro muerto errante se apareció quedándose al lado del primero. Clarisa se petrificó rogando que el segundo muerto recién llegado se vaya rápido para poder seguir huyendo lentamente. Pero algo raro había en este segundo muerto, ya que el primero aún seguía mirando a la nada, pero el recién llegado giraba la cabeza con lentitud, como tratando de escuchar algo, hasta se podría decir que percibía algo o a alguien. Al cuerpo de Clarisa, además del frío y el miedo, se sumó la tensión de quedarse quieta logrando aparentar su ausencia en el lugar, y lo hubiera logrado de no ser que una brisa más fuerte recorrió todo el pasillo y removió varios papeles, los cuales su sonido llamó la atención del segundo muerto. Los nervios traicionaron a Clarisa, quien no pudo contener un insulto por lo bajo, pero fue suficiente para el zombi recién llegado, que escuchó y emitiera un aterrador gruñido alertando a los demás que se encontraban en la plaza frente a la comisaría. Los vidrios rotos en el suelo ya no importaban y la joven comenzó a correr pasillo adentro hasta que se encontró con la celda de detenciones, y frente a este, una puerta de salida de emergencia abierto hacia un patio lleno de autos chocados y apilados unos encima de otros. No había mucho tiempo para decidir qué hacer, por lo que vio en los autos apilados, la oportunidad de escalarlos y pasar hacia el otro lado creyendo que los muertos no podrían seguirla. Y la verdad que no estaba errada. Los oxidados y retorcidos hierros de los vehículos judicializados por chocar en la vía pública, le dieron una oportunidad a Clarisa para escapar, y una vez que llegó a la cima, la joven notó que del otro lado se encontraba el verde césped del patio de la sala de primeros auxilios. Para aquel entonces un par de metros de altura no la asustaban a Clarisa, por lo que saltó sin dudarlo. Un pequeño tirón en el tobillo hizo que se quejara levemente, pero afortunadamente los zombis que la seguían quedaron del otro lado de la medianera, después de masajearse un poco la pierna. Intentó levantarse con éxito y aunque caminaba con algo de dificultad, la joven comenzó a recorrer el exterior de la salita del barrio. Nuevamente el temor empezó a oprimir su pecho, ya que aquel lugar de salud se encontraba en las mismas condiciones que la comisaría, a oscuras y con luces parpadeantes, pero esta vez Clarisa no iba a cometer el mismo error, ni siquiera quiso saber si había gente viva dentro. Por lo que se acercó a la alambrada y no esperó ni un segundo más para escalarlo. La lesión en el tobillo le pasó factura, por lo que la joven dio un gemido de dolor, pero continuó adelante. Y la duda de que si había gente viva o no dentro de la unidad sanitaria, se había esclarecido en ese instante. Varios muertos vestidos con ambos y guardapolvos ensangrentados salieron de la salita estimulados por los gemidos de Clarisa, quien ya estaba en lo más alto del alambrado. Una vez más la muchacha tuvo que saltar, y esta vez sí se terminó de doblar el tobillo dando un gran grito de dolor mientras se tomaba la pierna con ambas manos. Tirada en la vereda y gimiendo por su aflicción, a Clarisa se le olvidó por completo los muertos de la salita, mismos que comenzaron a salir por el portón principal teniendo como objetivo a la joven muchacha tirada. Clarisa vuelve a recordar el por qué huía, y desde el piso observó cómo se les acercaba aquellos horripilantes zombies. Desesperada quiso incorporarse, pero esta vez su pie le dijo que no, por lo que cayó de bruces al suelo acompañado por otro grito aún más fuerte que el anterior, despertando el interés de los muertos que se encontraban en la Plaza San Martín. Ayudada por su otra pierna sana y sus brazos, Clarisa comenzó a arrastrarse torpemente en un pobre intento de escape, que ya se veía que iba a ser totalmente inútil. Sin dudarlo mucho, la joven toma una decisión, y aunque sabía que lo que iba a hacer le causaría muchísimo más dolor, igual decidió hacerlo. Clarisa respiró profundamente y se incorporó de inmediato a pesar del terrible dolor que nacía desde su tobillo, y con gran dificultad intentó acelerar su huida. Sus penurias no terminaron, ya que algunos de los muertos vivientes eran más rápidos que otros, por lo que Clarisa se exasperó al ver que sus esfuerzos eran increíblemente infructuosos y haga lo que haga, aquel muerto la atraparía en cuestión de segundos. Se dice que la ayuda aparece de formas inesperadas, y esta vez el auxilio apareció en forma de moto Zanela de baja cilindrada montada por un señor de mediana edad blandiendo una especie de sable largo curvo, quien se dirigía a gran velocidad con dirección hacia ella. Tírate al piso.
se le escuchó decir al extraño héroe. Clarisa ni lo dudó, cualquier cosa era mejor antes de caer en las podridas fauces del muerto errante, por lo que la chica volvió a besar el suelo húmedo tirándose de pecho. Ni bien Clarisa se tiró, el sable pasó por encima de ella cortando el aire y posteriormente cercenando la cabeza del muerto que estaba a punto de capturar a la chica. Desde el piso, la joven veía a su salvador empuñando el sable como si realmente supiera usarlo, ultimando a los zombies que habían salido de la sala de primeros auxilios. Acto seguido, el caballero motorizado se acercó a Clarisa y la ayudó a subirse para luego huir de ahí acelerando a fondo el corcel de 2 ruedas. Gracias, mil gracias, pensé que me agarraban. Estás bien, no lograron tocarte, ¿verdad? Estoy bien, solo me duele el tobillo. Oiga, yo lo conozco, usted es el cura que entró a la joda de la sociedad con el novio de Brenda. ¿Lo conoces a Martín? ¿Sabes dónde está ahora? Solo de vista, ni siquiera sabía que se llamaba Martín. Nosotros le decimos Motito, por la zanelita en la que anda siempre. Ay, no, por Dios, entonces este pibe se fue al Parque Pereira nomás. ¿Usted sabe lo que está pasando, padre? Más o menos, hija, pero por ahora dime dónde vives, así te acerco hasta tu casa. Es que yo no vivo en Gutiérrez, padre, por eso salí corriendo hacia la comisaría donde creí que me podían ayudar, pero estaba todo destruido. ¿Y ahora qué hago con vos? A dónde voy no puedo llevarte, es muy peligroso. ¿Y a dónde pensaba ir, padre? Tengo que ir al Parque Pereira, creo que Martín debe estar allá. Mire, padre, no sé si es un lugar apropiado, pero por lo menos sé que está abierto hasta tarde, y que ahí siempre hay gente grande que podrían cuidar de mí, hasta que por lo menos amanezca y empiecen a andar los colectivos. Decime dónde, así te llevo. El bar Tota, sé que cierra muy tarde a la noche y además siempre tiene gente jugando a las cartas ahí, y la mayoría son hombres. La verdad que no me parece que sea un lugar para ti, hija mía. Pero bajo estas circunstancias me parece que tienes razón. Reflexionó el cura cambiando de dirección con el vehículo de 2 ruedas. En realidad, el cura no estaba convencido de la idea de dejarla a Clarisa en aquel lugar donde los hombres beben y juegan, pero realmente necesitaba dejarla en algún lado para poder proseguir con su plan inicial de encontrarse con Martín en el Parque Pereira. El panorama de Gutiérrez empeoraba cada vez más, la pareja conformada por la joven y el cura, esquivaban muertos por la calle, algunos lentos y torpes y otros algo ágiles en los que había que tener más atención y ser precavidos. La calle principal de Gutiérrez estaba casi infectada de muertos errantes, por lo que ambos ya intuían que fin había tenido el famoso bar Tota. Efectivamente, cuando llegaron al frente del local pudieron ver que, en su interior, los muertos se deleitaban con la carne de los desafortunados beodos que jamás se habían percatado de la presencia de aquellos seres de pesadillas. Vámonos de acá, padre, me están dando ganas de vomitar. Le suplicó Clarisa mientras apoyaba su frente en la espalda del cura para no mirar la carnicería que era aquel legendario lugar. Como buen hombre de Dios, el padre se persignó e hizo la señal de la cruz para que aquellas pobres almas pudieran encontrar sosiego, hasta que la joven le indicó que se les estaban acercando más muertos al notar que la moto estaba detenida regulando con 2 víctimas frescas para comer. El pequeño motor de la moto volvió a sonar en un intento de alejarse de ahí. El cura en verdad era hábil con el vehículo, hasta que por un momento miró hacia atrás para ver cuántos muertos lo seguían. Pero el grito de Clarisa lo alertó y al volver a mirar hacia adelante se vio de frente con un muerto al cual no pudo esquivar y lo impactó de lleno cayendo ambos de la moto. Al tobillo lesionado, Clarisa sumó a la lista varios raspones en la cara, manos y rodillas. Mientras que el cura había caído encima del muerto usándolo como colchón que amortiguó su caída al asfalto. Sin dudarlo un solo segundo, el cura retomó el sable y partió a la mitad del cráneo del muerto para luego levantar de vuelta la moto mientras arengaba a la chica a que se incorporara inmediatamente, pero Clarisa estaba realmente muy golpeada, por lo que se le dificultaba levantarse ya que cada movimiento que hacía era una agonía para ella. Los súbditos y lacayos no tardaron en llegar hasta ellos dos, por lo que el cura no tuvo otra opción que dejar la moto a sus pies y empezar a defender a la joven desvalida. La lluvia no ayudaba, ya que reducía un poco más la visión, y con cada muerto que exterminaba, 2 más se aparecían. La situación ya estaba perdida por lo que el cura encomendó sus almas a Dios para luego dar la última batalla contra el mal. El sonido de aquel caño de escape era inconfundible. Martín se acercaba a toda velocidad en su fiel moto de 110 cilindradas que también se estaba portando en aquella noche de horror. Los muertos por un segundo perdieron interés por el cura y su joven protegida para ver qué era aquel atractivo ruido.
Y la intriga de los muertos fue develada enseguida al ser golpeados por el vehículo, en tanto que otros eran partidos a la mitad de un hachazo y los cráneos de otros eran perforados por la punta de piedra de una lanza. Ayúdela, padre, que nosotros nos encargamos. Ordenó Martín sin bajarse de la moto, al igual que su acompañante que estaba sentada detrás de este. El clérigo ni lo dudó, rápidamente ayudó a Clarisa a incorporarse para después, y con una mano, levantar la moto que era de Nacho y acomodó a la chica en el asiento. Cuando el cura estuvo listo, este arrancó la moto y aceleró lo más veloz que pudo. Su cometido ya estaba realizado, por lo que Martín y Sofía siguieron a la moto del cura hasta que se pusieron a la par de este. Menos mal que los vimos, padre. ¿A dónde iban? Iba a buscarte al Parque Pereira. Martín, tenemos que hablar. Sí, padre, yo también tengo algo que decirle. Clarisa, ¿sos vos? Hola Sofi, qué bueno que pudiste escapar. No hables. Ahora vamos a ver dónde podemos parar para que descanses. ¿A dónde podemos ir, padre? Vamos al castillo del parque. Tengo gente conocida ahí. Respondió el cura mientras que volvía a acelerar. Y así fue, las dos motos aceleraban en la calle principal de Gutiérrez con rumbo directo a la rotonda de Alpargatas mientras esquivaban algún que otro muerto que se les quería atravesar. Los gemidos guturales de los muertos se mezclaban con los gritos de los vecinos que eran sorprendidos por estos. En el aire se podía apreciar el aroma de la lluvia fresca con un olor de la pólvora de algunos que poseían armas y se defendían como podían de aquella inusual invasión. Pero había un patrón en la actitud de los muertos. Cuando Martín pasaba cerca de ellos, estos desistían de su matanza y ponían toda su atención en el muchacho que había invocado a tortura, que hasta ese momento no se sabía dónde estaba. Una vez que las dos motos llegaron a la rotonda, estas cortaron camino para llegar más rápido a la entrada del parque. No había tiempo de respetar las normas de tránsito en ese momento, como es de público conocimiento. En la entrada del parque existe un castillo en forma de arco, compuesto por dos torres unidos a través de un puente. De día el arco es imponente, pero de noche es majestuosamente misterioso, rodeado por la oscuridad de los árboles a su alrededor. Pero para ellos cuatro aquel paisaje era más que conocido, y la verdad que con lo que estaban viviendo, aquellos detalles escalofriantes del castillo de noche ya no importaban. Sin saber bien cuáles eran los planes del cura, Martín los seguía hasta que se detuvieron detrás de una de las torres en el cual había una puerta que parecía de una madera rústica y pesada. Apenas se detuvieron, se notó que se encendían luces desde adentro de la torre. Los segundos apremiaba y el cura no perdió tiempo en llamar a la puerta insistentemente con el puño cerrado. ¿Quién es? In nomine fraternitatis. Dijo el cura en voz baja pegado a la pesada puerta. Después de un par de segundos en completo silencio, se comenzó a escuchar, del lado de adentro, cómo se destrababan varios cerrojos con su característico sonido metálico. La puerta se abrió y una señora armada con una escopeta recortada fue quien los recibió. Olaluya a de Custodes. ¿Quién de todos estos se mandó la cagada, padre? El muchacho. Padre, a mí me caga a pedo cada vez que puteo y a ella no le dice nada. Porque ella se lo ganó. ¿A quién despertó? A tortura. Justo tortura. Ahora entiendo los gemidos, gritos y tiros que escuchábamos hasta aquí. A esta altura Gutiérrez debe de estar infectada de muertos errantes caminando por sus calles. Entren, que esa chica no se ve muy bien que digamos. Ordenó la moradora de la torre, mientras observaba las heridas de Clarisa en tanto esta era ayudada por Sofía. Enseguida los cuatro ingresaron al interior de la torre mientras cargaban a Clarisa. Por dentro no era muy grande pero lo suficientemente cómodo como para una familia tipo. Con delicadeza Sofía y Martín acomodaron a su compañera en un pequeño sillón, en tanto que su anfitriona buscaba un botiquín en una alacena que se encontraba por encima de una cocina. Mamá. ¿Está todo bien? Sí, hijo. Desperta a tus hermanos, o por fin llegó el día para cual los entrene. Advirtió la señora mientras revisaba las heridas de Clarisa. Martín y Sofía se miraron entre sí muy sorprendidos al escuchar lo que la señora le había dicho al muchacho, mismo que después de abrir los ojos en señal de asombro, subió corriendo las escaleras gritando, arriba che, llegó el día. Padre, ¿qué carajo está pasando? Ella es Mirta Zamarra. Hija, nieta y bisnieta de guardianes del parque y sus secretos, al igual que lo serán algún día sus hijos. ¿Eso significa que ya se enfrentó a esos muertos? No, jamás nos enfrentamos a ninguna de las leyendas. El último que se enfrentó a una leyenda fue mi abuelo y fue justamente con tortura. Vieja, es verdad lo que dijo Agustín.
Sí, Bauti, anda por tus cuchillos y subí al puente que los muertos no deben de tardar en llegar, y decile a Julián que la bolsa de rulemanes está debajo de mi cama. ¿Y nosotros qué hacemos? Padre, hay que buscar el árbol del rencor, trajo la culebra de plata. Sí, está en la moto de Martín. Eso era lo que quería decirle, padre. La moto sí estaba en la comisaría, pero perdí el facón de tortura. Ah, qué tipo pelotudo, sin ese facón no podemos hacer nada. Ay Martín, te dije que no lo perdieras, que no te separaras de él. No sirve de nada encontrar el árbol si no tenemos la culebra de plata. Es muy importante ese cuchillo. Ese cuchillo, como le decís vos, es la única oportunidad que tiene tu amigo de escapar de tortura. Chema, ¿dónde están mis flechas? Están en la otra torre, anda para allá y de paso quédate en el puente que en un rato vamos. Vieja, dice Bauti que los muertos se acercan. Bien, anda con tus hermanos que yo voy por mi arco, y no hagan nada hasta que yo llegue. Vuelvo a preguntar, ¿y nosotros qué hacemos? Ellas se pueden quedar acá, la puerta esa es muy fuerte, no van a entrar. Pero vos vas a subir conmigo junto con el padre, algo se nos ocurrirá para poder zafar de esta. Planificó Mirta mientras encaraba hacia la pesada puerta para meterle todos los cerrojos que poseía. Los gemidos guturales de los muertos comenzaron a escucharse, por lo que Sofía y Clarisa se abrazaron una a la otra fuertemente, y tal como le había indicado la anfitriona de la torre, el cura y Martín subieron con ella a los pisos superiores. Justo antes de salir hacia el puente de piedra, Mirta abrió un armario y del retiró un arco estilo longbow, además de 2 carcajes llenos de flechas, uno que se lo colocó en la espalda y otro atrás de la cintura. Después de subir un poco más, se encontraron con la húmeda realidad de que aún seguía lloviendo. Sobre el puente de piedra se encontraban los 3 hijos de Mirta contemplando la horda de muertos que provenían del castigado Gutiérrez. El panorama era dantesco, por fin Martín veía y entendía la dimensión de lo que había hecho, por lo que se sintió muy pequeño y casi insignificante ante la inmensidad del horror. Lentos y sin prisa los muertos iban copando la rotonda de Alpargatas y posteriormente los terrenos del Parque Pereira, decenas y decenas de zombis comandados por Tortura, el cual aún no se lo veía, detalle que preocupaba al cura. Bueno vieja, vos dirás qué hacemos. Escuchen, Bauti, vos llevate a este pibe y al cura hasta el molino. Ahí está el epítome de los guardianes, de tu bisabuelo, vean si dice algo sobre el árbol del rencor. Algo como que, Vean si hay otra manera de hacer aparecer el árbol sin la necesidad de la culebra de plata. Oigan, no lo veo a Tortura. Pero son muchos muertos, podría ser cualquiera de ellos. ¿Qué fue eso? Volvió a alertar el clérigo señalando hacia unos matorrales cercanos al castillo. Todos observaron hacia donde señalaba el cura y comenzaron a buscar aquello que decía el clérigo haber visto, pero después de unos segundos ninguno de ellos vio nada. ¿qué fue lo que vio, padre? No, nada, está bien. Creí ver algo que se movió muy rápido, pero deben ser mis nervios. Esta es una noche más que larga. Che vieja. Esa es Tortura. Sorprendió a todos el menor de los 3 hijos, quien sostenía un catalejo y observaba con dirección hacia el llamativo molino holandés. La madre se le acercó enseguida y tomó el catalejo para comprobar ella misma lo que su hijo menor decía, y efectivamente se trataba del ente llamado Tortura, quien estaba rodeado de muertos errantes, los cuales también se acercaban al castillo por otro flanco. Sí, ese es. Rápido, váyanse ahora mientras nosotros los atraemos hacia acá para darles tiempo. Bueno, vengan, síganme. Le pidió Bautista, el muchacho de los cuchillos, a Martín y el cura. Inmediatamente los 3 se dirigieron hacia la segunda torre, adentrándose en él. En el puente de piedra se quedaron Mirta y sus 2 hijos, el mayor con la ballesta y el menor que portaba una gomera de estilo profesional, preparados para un futuro asedio de muertos errantes. Chema, veo que no todos vienen hacia acá. Entonces invitémoslos a que vengan. Acotó Mirta mientras tomaba una flecha del carcaj de su espalda para cargarla en el arco. Sin importarle para nada la lluvia interminable, la anfitriona del castillo apuntó con su arco hacia arriba buscando la parábola más adecuada para su flecha. Después de unos segundos, Mirta relajó sus dedos de la cuerda hasta que la saeta se escapó del arco. La flecha ganaba más y más altura, rompiendo las gotas de agua que caían, y una vez que la flecha llegó a su altura máxima, esta comenzó a caer hasta que finalmente impacta en el cráneo de Tortura, provocando que este último trastabillara un poco. Raudamente,
Tortura recupera el equilibrio y se arranca la flecha de su cabeza junto con algo de materia gris con ella. No era muy difícil de adivinar de dónde provenía aquel ataque, por lo que Tortura dirigió la mirada hacia el castillo donde logró divisar a la mujer que había osado atacarlo. Un desgarrador rugido emergió de la garganta de Tortura en tanto que señalaba hacia el castillo, como dando la orden a los súbditos y los lacayos de que lo embistieran. No obstante, dentro de la segunda torre, Bautista, el cura y Martín llegaron a la planta baja del mismo en donde el hijo de Mirta retiró unas cajas y muebles descubriendo una especie de tapa de alcantarilla de madera. Al cura parecía no llamarle la atención, pero a Martín sentía que se le habían revelado un mundo completamente nuevo. Oculto y aterrador, pero nuevo. ¿Y eso qué es? Debajo del parque hay una red de túneles que se comunican con los edificios más importantes de acá. Los inició mi bisabuelo y lo terminó mi abuelo completamente en secreto. Me estás jodiendo, boludo, qué copado. Me parece que bajo las circunstancias que estamos viviendo todo esto no me parece para nada copado, ¿no? Dijo el cura muy serio y con voz firme. Martín no dijo nada y agachó la cabeza en tanto que Bautista comenzaba a descender por una escalera de metal invitándolos a ellos dos. Varios metros habían descendido los tres hasta llegar a un pequeño salón oval iluminados pobremente por unos focos eléctricos de bajo consumo. El lugar parecía rústico, pero bien construido. El piso era de cemento y las paredes de ladrillos común. Aquel lugar parecía ser el punto de partida de dos túneles. Sin perder tiempo, Bautista se introdujo en uno y al instante lo siguieron los otros dos. ¿Este va hacia el molino? Sí, así es, y de ahí salen otros túneles para los otros edificios del parque. ¿Y el otro túnel para dónde te lleva? El otro túnel lleva al Arco del Pato. Ahí también hay más armas bendecidas en caso de que un pelotudo decida revivir algunas de las leyendas del parque. Listo, flaco, ya entendí. Manifestó Martín algo cansado de que lo acusaran del error que había cometido. Mientras tanto en la superficie, los muertos de Tortura empezaban a acercarse al castillo incluido el mismo Tortura, hasta que este último se detuvo en seco. Inesperadamente el ente empezó a mirar hacia abajo como buscando algo en la tierra mojada. Él era el único que había cambiado su comportamiento, ya que los demás muertos continuaban con su marcha hacia el castillo. Repentinamente, Tortura comenzó a dar fuertes pisotones haciendo leves temblores. Aquellos pisoteos empezaron a sentirse en el túnel que había debajo, mismo túnel en donde caminaban ligero el cura y los dos adolescentes. El corredor subterráneo era rústico, pero resistente. Eso no quitaba que se removiera algo de tierra y les cayera un poco en la cabeza. ¿Terremoto? Jamás hubo terremotos en Buenos Aires, esto es otra cosa. Señaló el cura muy atento. Segundo después otro sacudón se volvió a sentir seguido por un rugido espeluznante, y fue ahí que entendieron que aquellos temblores era el mismo Tortura golpeando la tierra arriba de ellos. Sabiendo ahora qué era lo que estaba pasando, los tres empezaron a correr por el estrecho pasillo el cual parecía no tener fin. Mientras tanto, en el castillo, los primeros muertos comenzaron a llegar. Asimismo Mirta y sus hijos empezaron con la defensa de la fortaleza desde arriba del puente de piedra. La potencia de la ballesta de Agustín era tal que cada saeta podía atravesar dos cráneos sin problema y tener suficiente fuerza para clavarse en uno de los tantos árboles del parque. La puntería de Julián era excelente y hasta se podría decir que lo estaba disfrutando. Las cabezas les revientan como cuando practico con los zapallitos. Se mofaba el más pequeño de los hijos de Mirta. Para el más chico de los hermanos aquello parecía uno de los videojuegos de arcade en los cuales pasaba las tardes junto a sus amigos, pero para su hermano mayor y su madre todo aquello era muy serio y completamente nuevo ya que era la primera vez que se enfrentaban a criaturas de la oscuridad. Lo único que sabían de esos seres lo habían leído en libros y escritos por sus antecesores. Por lo que las armas que usaban estaban bendecidas al igual de las flechas y los rulemanes de metal que disparaba Julián. Al mismo tiempo, en la planta baja de la primera torre, Sofía y Clarisa se aterraban al escuchar los primeros embistes de los muertos a la pesada puerta sellada con los cerrojos de metal. Clarisa aún estaba con dolor y a su lado Sofía sostenía con fuerza la lanza aborigen que había tomado prestado del arsenal secreto de la iglesia. Con cada golpe que se escuchaba en la puerta de madera, las chicas no lograban evitar dar un grito de susto provocando que los muertos se excitaran más haciendo que una y otra vez aporrearan la única entrada que existía a la torre. Me parece que esa puerta no va a aguantar, Sophie. La señora dijo que acá estaríamos seguras, y ella es la que ha vivido aquí toda su vida, así que si dijo que íbamos a estar seguras es porque seguramente lo estaremos.
Intentaba darle alivio Sofía a Clarisa mirando fijamente a la puerta, quien se movía con cada golpe que recibía. Por más que los alaridos guturales de los muertos copaban todo el lugar, algunos de los gritos de las chicas se lograban apreciar en el puente de piedra, por lo que Mirta le ordena a su hijo menor que se posicionara, desde arriba, por encima de la puerta y que se encargara de los muertos que intentaban romper la pesada entrada de madera. En cambio, por debajo del parque, el cura y los dos adolescentes corrían con algo de dificultad con cada pisotón que hacía Tortura, sabiendo que ellos estaban ahí abajo, pero una segunda flecha volvió a penetrar en su cráneo haciendo que desista de aquella actitud. En realidad, ya era molesto haber recibido 2 flechazos y de la misma persona, por lo que Tortura decide abandonar a los 3 corredores subterráneos. Chicos, prepárense, Tortura viene para acá. Advirtió Mirta a sus hijos viendo que había captado toda la atención del enorme ente. Por un segundo se detuvo el asedio para contemplar cómo el imponente ser se les acercaba caminando de manera lenta pero firme e imponente. Imprevistamente los temblores terminaron dándole vía libre a los 3 corredores llegar hasta otro pequeño salón oval, en donde se encontraba una escalera y otro túnel con un cartel por encima que decía, Vías a Santa Rosa. Martín se quedó estupefacto al ver aquello, mirando fijamente el cartel para luego observar con detenimiento el oscuro túnel. Martín, no hay tiempo, sube ahora. Le ordenó el cura muy enfadado. El primero en subir por las escaleras fue Bautista, ya que era el que conocía todo aquel mundo subterráneo, seguido por el cura, que aún continuaba enojado con Martín por su actitud casi infantil. Las escaleras terminaban dentro del pintoresco molino del Parque Pereira. El mismo, por fuera, parecía tan solo un edificio decorativo, pero en realidad, y oculto entre sus paredes, este guardaba secretos de hacía muchos años. Para Martín era la primera vez que ingresaba a aquel emblemático edificio. Miles de veces había ido al parque a pasar el día, jugar a la pelota, festejar el día del estudiante y hasta incluso ir con alguna chica en plan romántico, y jamás le había dado importancia a ese molino que se imponía sobre el camino centenario. Para el muchacho todo era maravilloso, y siendo el último en subir por las escaleras, prácticamente no le daba importancia al joven de los cuchillos ni al cura, que se dispusieron a remover algunas de las piedras que conformaban las paredes del molino. Ocultos entre los pedruscos se encontraban varios escritos, diarios personales, agendas amarillentas y libros antiguos, y entre todos esos documentos se distinguía el mismo libro que poseía el cura en la iglesia. Inmediatamente y con el tiempo en contra, Bautista y el cura comenzaron a revisar las anotaciones de los anteriores guardianes del parque. Mientras que Martín encontró una escalera de madera que llevaba a un piso superior en donde las paredes eran de gruesos tablones. Una vez arriba, Martín se percata de una puerta que salía a un balcón circular que rodeaba todo el molino. Hacha en mano, Martín se acercó a la puerta-balcón y al observarlo más detenidamente, notó que lo único que evitaba el ingreso del vandalismo por el lado de afuera, era un solo cerrojo sin candado. El inconfundible sonido del metal rechinando daba a entender que hacía bastante que no se lo abría. Para su buena suerte, Martín percibe que alrededor del molino no había ni un solo muerto, ya que en su mayoría se dirigían al castillo comandados por el mismo Tortura. El muchacho sabía perfectamente que no debía hacer ruido alguno, ya que, aunque sea por unos instantes, él quería descansar de tanta persecución. La lluvia seguía cayendo en las altas horas de la madrugada y Martín solo contemplaba desde su posición el asedio de los muertos a la entrada del parque, pero dentro de toda aquella locura sobrenatural, hubo algo que llamó la atención de Martín. A lo lejos y entre los árboles y la oscuridad, el joven logró ver una sombra que caminaba. En verdad que aquello no sería nada sobresaliente, porque podría ser un muerto más caminando, pero lo particular de esta sombra era que llevaba una bicicleta al costado y caminaba en sentido contrario al del resto de la horda. Aquella noche Martín había visto cosas irreales, terroríficas y de pesadillas, pero aquella sombra realmente lo había sorprendido, y se acordó de lo que había visto el cura cuando estaban en una de las torres del castillo minutos antes de correr por los túneles subterráneos. De la misma manera en la que salió, Martín volvió a ingresar al molino y después de colocarle el cerrojo, bajó por las escaleras vociferando lo que había visto. Oiga, padre, creo que vi lo mismo que vio usted en el castillo. ¿A qué te referís? Vi una sombra rarísima entre los árboles cargando una bicicleta. Eso mismo vi yo, pero no quise decir nada pensando que eran los nervios traicionándome. ¿Y eso qué? Todavía tenemos que buscar el árbol, como dijo mi vieja. Mira, si lo que pienso es cierto, creo que no necesitaremos nada de todo esto. ¿Dónde están los muertos ahora? La mayoría ya están en el castillo, y el resto siguen caminando hacia él. Bien, síganme. Martín, decime por dónde viste la sombra, y preparen sus armas porque nos encontraremos con algún que otro muerto.
sugirió el cura blandiendo el sable que portaba. Los dos adolescentes no entendían muy bien lo que quería hacer el clérigo, pero al verlo más que convencido de su teoría, estos dos no dudaron en él y decidieron seguir con lo que éste les propuso. Por más que por fuera se viera que el molino estaba cerrado para el ingreso del público, Bautista poseía una llave maestra que abría todos los edificios del parque. Una vez fuera, los tres se asesoraron de que no haya muertos errantes cerca y protegidos por la noche lluviosa, comenzaron a trotar con dirección al bosque profundo del parque dirigidos por Martín. Oiga, padre, díganos qué es lo que pasa. En la sociedad de fomento hubo algo que me llamó la atención, pero aún quiero confirmarlo. Confirmar que, padre, no entiendo nada, y eso que me la pasé toda la noche sin entender nada. Creo que te manipularon, Martín. Hubo alguien que te puso una trampa. Reveló el clérigo petrificando a Martín y dejándolo más desconcertado que antes. Ahora sí que Martín no entendía nada. Una trampa, si fue él quien, por su propia decisión, les dio los nombres de Mariano y Brenda a Tortura para que los mate. Aquel detalle revelador lo paralizó desconectándose por completo de su entorno, hasta que una daga pasó muy cerca de su oreja regresándolo de su letargo existencial. Dale, boludo. Lo increpó Bautista en tanto retiraba otra daga de su chaqueta. Fue entonces que Martín miró hacia atrás y observó a uno de aquellos muertos cayendo de bruces con la daga arrojada por Bautista clavada en una de las cuencas oculares. Enseguida Martín retomó el trote alcanzando al muchacho de los cuchillos y al clérigo. Espere, padre, ¿de quién carajo sospecha? Espera y verás, hijo. Creo saber quién lo hizo, comentó el cura. Los tres se internaron cada vez más a la espesura de la arbolada, tal cual como lo hizo Martín tan solo la noche anterior. El trotar ya se hacía imposible y la abundante vegetación entorpecían el progreso, pero ellos sabían que debían seguir hasta que el árbol se les apareciera. Y así fue, después de algunos minutos de frenética caminata entre la espesura de la flora, al fin el árbol del rencor se les apareció en medio de un claro olvidado por Dios. Espeluznante e imponente, el aterrador árbol se les había aparecido en medio de la tormenta que aún no terminaba y que no se veía intenciones de finalizar. No obstante, en el castillo, el asedio de los muertos era bien repelido por Mirta y sus hijos desde las alturas. Los lacayos eran fáciles de eliminar ya que eran lentos y morían al primer impacto certero a la cabeza. Pero los súbditos eran otra cosa, se movían con agilidad, algunos lograban escalar la piedra desgarrándose los dedos hasta llegar al mismo hueso y otros llegaban a esquivar las flechas y los proyectiles disparados por los defensores del castillo. Mientras que en el puente de piedra Mirta y sus dos hijos resistían heroicamente, dentro de la torre las dos chicas rogaban que la puerta de entrada resistiera los continuos embistes de los muertos. Aunque aterrada, Sofía se mantenía firme con su lanza apuntando hacia la entrada por si los zombis lograban entrar, y Clarisa sintió algo de vergüenza por dejar a su compañera sola en la defensa del umbral a la torre. Se levantó del sillón donde descansaba sus heridas y de una alacena tomó una sartén de hierro fundido y macizo que parecía tener varios años. ¿Qué haces, boluda? No te dejaré sola con esto. ¿Y pensás defenderte con una sartén nomás? ¿Quieres que te meta un garrotazo con esto para ver si funciona? Contestó Clarisa devolviendo la ironía. Sofía se convenció enseguida y negó con la cabeza al ver el material del instrumento de cocina, por lo que no le dijo más nada a Clarisa y la dejó que se quedara a su lado sosteniendo la sartén como si fuera una tenista lista para un set. El peor de las advertencias se escuchó del labio de Agustín, el hijo mayor de Mirta. Tortura ya está aquí. Y efectivamente el ente que capitaneaba a todos esos muertos ya estaba debajo del puente de piedra. Una sola mirada bastó para encontrar a la que le había arrojado las dos flechas a distancia, por lo que en ese segundo Tortura decidió ingresar a la torre. Con paso firme y sin prisa, Tortura se acercó a la puerta de madera y después de hacer a un lado a los muertos que intentaban abrirla por la fuerza, este ente le pegó una primera patada aflojando las bisagras y los cerrojos, pero sin voltear la puerta aún. Desde adentro las chicas volvieron a gritar ya que se dieron cuenta de que la puerta iba a ceder en cualquier momento, por lo que Sofía sugirió otra estrategia. Subamos con los demás, esto no me gusta. Clarisa aceptó enseguida, y las dos jóvenes encararon para la escalera, cuando una segunda patada logró abrir la puerta arrancándola de sus bisagras volando muy cerca de las chicas quienes estaban al pie del primer escalón. Por segunda vez las dos adolescentes veían a Tortura aquella noche, pero ahora demasiado cerca. Enseguida se les vino a la memoria la masacre de la sociedad de fomento y temieron por sus propias vidas en aquel segundo eterno. Para Tortura las dos jóvenes eran tan solo dos nuevas víctimas,
2 nuevas súbditas ya armadas quienes lo podrían ayudar a detener a la arquera y sus hijos arriba de la torre en el puente de piedra, y cuando se dispuso a matarlas, una extraña brisa ingresó a la torre provocando que Tortura se detuviera enseguida. El ente depuso su actitud y giró su cabeza observando hacia la profunda oscuridad del parque. Parecía haber escuchado el llamado de algo, hasta que de sus labios podridos se escuchó. Árbol. Y como si de una urgencia se tratara, Tortura comenzó a caminar con rumbo a la espesura del negruzco parque. Aturdidas y estupefactas quedaron Sofía y Clarisa sin entender muy bien qué había sucedido. Habían tenido suerte, o vendría algo peor, y la verdad que no había tiempo para averiguarlo, porque en ese preciso momento los muertos comenzaron a entrar aprovechando que ya no estaba la puerta que les impedían el ingreso. Ya no había tiempo de subir, por lo que las 2 chicas arremetieron contra los muertos desde su posición, y aunque la vida jamás las había preparado para una situación como aquella, las 2 jóvenes se defendían bastante bien. Oigan allá arriba, necesitamos algo de ayuda acá abajo. Vociferó Sofía mientras atravesaba de lado a lado los cráneos de los muertos que ingresaban. Desde arriba de la torre, los defensores continuaban repeliendo el ataque de los muertos, hasta que Agustín volvió a dar otra alarma. Mira vieja, Tortura se está yendo. Enseguida Mirta se acercó hacia donde estaba su hijo mayor y comprobó lo que él decía. Efectivamente el ente se estaba retirando hacia la profundidad del parque en completa soledad dejando a sus muertos atacando el castillo. Eso significa que el árbol ya apareció. Vamos chicos, terminemos de matar a todos estos. Ordenó Mirta algo preocupada. En verdad el asedio de los muertos comenzaba a mermar y después de haber eliminado varios zombies, las 2 chicas que se habían quedado abajo en la torre, decidieron salir al exterior para comprobar que el ataque ya no era intensivo. El repugnante olor a cadáveres y sangre mezclado con la lluvia revolvía un poco el estómago, pero a la vez era algo satisfactorio saber que habían salido victoriosas de aquella aterradora aventura. Sofía observaba el perímetro sosteniendo firmemente la lanza, en tanto que Clarisa con su ensangrentada sartén se acercó desde abajo al puente de piedra para dirigirse a su anfitriona. ¿Ya están muertos todos? Sí, creo que ahora sí. La pregunta es, ¿cómo mierda va a explicar todo esto a la policía mañana? Consultó de manera retórica Clarisa tratando de hacer más amena la caótica situación. La pregunta de Clarisa era bastante acertada, y cuando le iban a responder, un horrible grito salió de Clarisa. Todos miraron enseguida a la muchacha y notaron que un palo de escoba le había atravesado el muslo como si fuera una jabalina lanzado por alguien. En ese instante, Sofía reconoció aquella improvisada arma. Se trataba del mismo palo que había asesinado a Alma en el galpón abandonado de la estación de Gutiérrez. Pero, ¿dónde estaba su hermano? Y peor aún, ¿dónde estaba Brenda? Clarisa cayó de bruces al suelo con el puntiagudo palo atravesándola, en tanto que, desde arriba, Mirta y sus hijos buscaban quién había arrojado aquella improvisada lanza. De la nada Mariano se apareció corriendo con rumbo a Clarisa con sus manos abiertas para descarnar a la joven agonizante, tan solo que aquel súbdito no se percató de una saeta disparada por la ballesta de Agustín, el cual le dio, por fin, el verdadero descanso eterno. Mojada y anonadada, Sofía se quedó inmóvil al ver el final de su hermano. Quería gritar y llorar por él, pero simplemente no le salía gemido alguno, y cuando por fin quiso empezar a llorar, otro sonido familiar se escuchó muy cerca de ella. Se trataba de la respiración agónica de Brenda muerta, parada muy cerca suyo mirándola fijamente, y con el cuchillo cebollero impregnado de sangre de vaya Dios a saber de cuántas víctimas. Un océano de sensaciones se manifestó dentro de Sofía, millones de pensamientos y situaciones se le vinieron a la mente, qué sentir, qué pensar. Todo eso quedó en segundo plano cuando Brenda se le abalanzó con el cuchillo en alza, pero esta vez Sofía fue más rápida, y con su lanza logró cruzar la cabeza de quien fuera su amiga desde la mandíbula hasta destrozar la parte superior del cráneo, llegando a levantarla un par de centímetros del suelo, por la furia que sentía la misma Sofía. Todo esto por tu culpa, puta de mierda. Dijo Sofía con odio y dolor en la voz. Fin del capítulo 7. Si te gustó el relato, dale like, comparte en tus redes. Suscríbete y activa la campanita para el próximo relato. Hasta pronto.